En general, en la vida espiritual, lo que nos dicen los maestros espirituales, y en este caso, el que ha desarrollado esto más es San Ignacio de Loyola, el tema del discernimiento. Se nos menciona que en la vida espiritual hay, diríamos, tres grandes etapas. Una primera etapa que sería de las personas que aún en pecado habitual tienen dificultad para dejar el pecado. Diríamos, la presencia de el enemigo, del maligno, es muy fuerte. Entonces, en estos casos, la manera en que va a actuar el Señor, el Espíritu Santo, que nos comunica la gracia a través de los sacramentos, de los que va a actuar el maligno, va a ser de una manera. Brevemente, ¿cómo es en este caso? El demonio nos va a engañar seduciéndonos con el engaño y la mentira de que el pecado tiene ganancia, que el pecado es bueno, que el pecado nos conviene, que el pecado nos trae beneficios y que vivir sin pecado es una vida desabrida, aburrida, sin gracia. Y entonces, que le va mejor, diríamos, a los pecadores que a los que viven combatiendo el pecado. Y entonces hay gente que cree, hace poco una persona me decía, por ejemplo, que no se casaba en matrimonio sacramental porque sus amigas se habían casado en matrimonio sacramental y luego habían caído en el adulterio y en la infidelidad y habían roto el matrimonio. Entonces esta persona llegaba a la conclusión que casarse en matrimonio sacramental provocaba adulterio. Y entonces esta persona pensaba que no había, entonces rechaza la gracia. Eso es un engaño habitual en las personas que viven en pecado, que no van a misa o van a misa de vez en cuando, que son, diríamos, católicos a su manera. No viven los sacramentos, no viven la oración y van a misa eventualmente o hacen oración de vez en cuando hay algún problema agudo en la familia. Esa es una etapa de la vida sacramental. Entonces el Señor en esos casos le va a manifestar su amor, va a manifestar los consuelos y va a mostrarle que la vida de gracia es una vida feliz. Y entonces se pasa a una siguiente etapa donde la persona ya está luchando por no pecar, de vez en cuando cae, se confiesa, vuelve a recibir los sacramentos, vuelve a caer, se vuelve a confesar y en algún momento puede llegar a la conclusión de que está pecando siempre lo mismo y como que el Señor no puede con sus pecados. Entonces, en esas etapas primeras, es claro que el pecado no viene de Dios, que el pecado es del demonio. Entonces es fácil saber si es que se trata de pecados, eso viene del demonio. Si es que es dejar el pecado, eso viene de Dios. Ahí no debería de tener confusión ninguna persona que tiene las nociones básicas de nuestra fe, que conoce el credo, que conoce los mandamientos. El punto es que ya cuando una persona ya está viviendo sacramentalmente, ya no tiene pecados mortales habituales, de repente algunos pecados veniales que subsisten, pero la persona ya está deseando al hacer la voluntad de Dios. Ya sabe que el pecado le aborrece el pecado, pecar le crea un gran malestar. Entonces la persona desea hacer el bien. Y entonces se le ocurren muchas cosas generalmente en ese momento. Y entonces tiene muchas iniciativas. Entonces voy a hacer estas cosas, voy a hacer esto otro. Y quiere de alguna manera evangelizar, quiere dar testimonio. Y entonces, claro, en ese momento ya la actuación del demonio no es igual. Ya no es inducir al pecado porque sabe que nos vamos a dar cuenta que eso es del demonio. Entonces lo que va a hacer el demonio nos va a proponer, entre comillas, cosas buenas, iniciativas, diríamos un activismo de buenismo, pero que
no es la voluntad de Dios. Entonces nos va a proponer hacer cosas buenas, pero que esas cosas buenas no son la voluntad de Dios, porque hay muchas cosas buenas que uno puede hacer que no son pecado, pero que no son la voluntad de Dios. Algunas de estas las hemos mencionado hoy día. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos misericordiosos, no sacrificio. Entonces, si yo soy una persona muy resentida, que en mi casa, en mi familia, todos los días discuto con mis hijos, con mi esposo, en mi trabajo, etcétera, etcétera, y entonces empiezo a juzgar y ver los defectos de todo el mundo, y entonces el demonio me puede hacer creer que yo, entre comillas, tengo que hacer más prácticas devocionales. Y entonces va a estar todo el día queriendo ir a la parroquia, rezando, haciendo cosas, y al contrario, va a descuidar a la familia, va a descuidar a los hijos. Y entonces va a creer que lo que el Señor quiere es que esté todo el día golpeándose el pecho. Y eso, claro, uno dice, oye, pero eso es una cosa buena. Efectivamente es una cosa buena. Pero producto de esas prácticas, esta persona se va a sentir más buena todavía y entonces va a despreciar más al esposo, a los hijos, porque lo va a ver más pecadores, más miserables, más lejos de Dios. Eso puede ser un engaño. ¿Por qué? Porque nos hace crecer en soberbia, en orgullo, en sentirnos mejor que los demás. Somos menos misericordiosos, entonces nos convertimos en jueces implacables de los demás. Y entonces esa forma de engaño es muy común. Y efectivamente puede terminar esa vida matrimonial, esa vida familiar en adulterio, en infidelidad. Y es común que esas personas llegan a su casa y los esposos, los hijos les dicen, oye, pero entonces tú ¿para qué vas a misa? ¿Para qué estás todo el día en la parroquia si eres así? Y la persona se molesta más. Entonces uno se da cuenta, estoy creciendo en soberbia, estoy creciendo en orgullo, estoy despreciando más a los demás, tengo menos misericordia, menos paciencia, y claro, entonces tengo que darme cuenta. Porque el demonio, cuando estamos en esa etapa, no nos va a proponer abiertamente el pecado. Pero no significa que no nos va a proponer pecar, pero no abiertamente, sino que nos va a proponer el pecado ocultamente, como a los fariseos. Es decir, vamos a centrarnos en la doctrina, en la moral, no en la caridad, no en el perdón, y paradójicamente, en lugar de acercar a las personas de nuestra familia al Señor, los vamos a alejar. Y entonces las personas tienen que darse cuenta. Claro, hay muchos elementos, yo le estoy hablando de algunos ejemplos en general, pero en cada persona son diferentes. Y uno va a ser agente de división. Y entonces uno va a decir, sí, es que yo la verdad es que soy tan santo, tan justo, tan correcto, y entonces tengo que denunciar. Y claro, no es que las cosas que se denuncian son falsas, etcétera, pero si es que no hay caridad, si no hay misericordia, si yo creo que los que necesitan conversión son los demás y no yo, es porque mi soberbia ya me ha enceguecido. Y entonces el demonio va a estar feliz, porque va a tener a alguien que va a ir, entre comillas, alegremente al infierno y va a creer que es santo. Y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces esa etapa es más difícil, esa etapa es más peligrosa. Esa etapa, por eso requiere de ayuda espiritual. Pero a veces en la iglesia se organizan grupos de oración y entonces en los grupos de oración ya lo importante es asistir al grupo y si es que alguien no asiste al grupo lo miran mal y entonces aparecen dentro del grupo los que cumplen, los buenos, los santos y los otros, los que no cumplen y entonces el grupo se convierte en el ídolo. Y entonces en el grupo empiezan a compararse con otros grupos y creen que son los grupos que son el grupo de los mejores, el grupo de los santos, y los otros grupos no. Y entonces ya empiezan estas divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo.
pero ya no soy de Cristo. Entonces, cuando me doy cuenta, estoy muy entretenido con las cosas del Señor, pero ya no escucho al Señor, ya no lo obedezco, sino ya tengo yo mi propio menú. Y entonces eso muchas veces a lo largo de la historia ha ocurrido. Y ahora yo diría, yo lo observo bastante claramente en muchos lugares y creo que es tan evidente que también ustedes seguro lo han observado. El tema de hoy, por eso nos ayuda a centrar eso, porque sin directamente ir a responder esto, cuando nosotros hablamos de los signos, y nosotros tenemos que, decimos, nosotros tenemos que ser signo, nosotros tenemos que ser evangelio, vivido, que es lo mismo que decir, el Señor quiere que seamos santos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo el Señor está actuando en nosotros, cómo nosotros de alguna manera de repente estamos no acercando a las personas a Él y cómo nos estamos buscando a nosotros mismos, buscando el reconocimiento de las criaturas humanas, buscando la apariencia ante los demás y cayendo en una serie de activismos que, entre comillas, tranquilizan nuestra conciencia.